Bueno, el presidente Alberto Fernández anunció esta mañana desde Casa Rosada y junto a Ginés González García que el gobierno firmó ayer el acuerdo definitivo con la Federación Rusa para que llegue al país la vacuna Sputnik, que va a ser la primera que se coloque y que va a permitir inmunizar entre enero y febrero a 10 millones de personas. El contrato tiene una preferencia en favor de Argentina para poder acceder a las dosis necesarias para vacunar a otras 5 millones de personas durante el mes de marzo, con lo cual el otoño, que fue el punto de largada para la segunda ola en Europa, llegaría acá a la Argentina con la población de riesgo completamente vacunada. Esto quiere decir eso y nada más, no quiere decir que se termina el coronavirus, ni mucho menos. Aclaró también Ginés González García que la Argentina ya tiene otros 2 convenios firmados. Uno es con Oxford AstraZeneca, que es el principio activo que se está produciendo acá ya a riesgo, aunque no está aprobado todavía en ningún país del mundo. Se está produciendo a riesgo acá en Garín, que después se va a envasar en México y que también se va a colocar en una segunda instancia a partir de marzo a otra parte de la población a medida que vayan las prioridades, ¿no? Primero el personal de la salud, después las personas de más de 60 años, después el personal de seguridad, después el personal educativo, o sea, los maestros, y de esa manera tratar de arrancar las clases, aunque sea de manera semipresencial. Esa otra vacuna, la de Oxford, va a venir después. Nosotros venimos siguiendo esto muy de cerca con Nora Bar, sobre todo en los estudios clínicos, las 3 fases de los estudios clínicos que se completan en algunos casos, sí, en algunos no, en algunos con más casos, en otros con menos casos. La vacuna de Pfizer tuvo un gran tropezón en estas últimas 2 semanas porque avisaron que van a poder producir la mitad de las dosis que inicialmente habían previsto por un problema en su cadena de suministros. Esta, la de Pfizer, es la que se empezó a colocar en Gran Bretaña, pero en definitiva, la inmunización empezó y la vacuna empezó a colocarse ya primero en Rusia, con esta que se va a colocar primero acá en Argentina, después en Londres y después en otros países que también se están sumando a esto, a medida que se va probando. Ahora, Alberto Fernández, a muchos nos llamó la atención la cara, el semblante que tuvo al hacer el anuncio, y claro, llamó la atención ¿por qué? Porque es algo que estamos esperando desde marzo, esto. Nosotros mismos venimos esperando desde marzo. Ayer hablábamos fuera de aire. Creíamos que el día que alguien se vacunara íbamos a hacer una fiesta, no sé, que íbamos a poner todo música de cagarnos de la risa, audios, que íbamos a salir y nos íbamos a abrazar. Y eso no va a ser así. No va a ser que de un momento al otro esto va a estar controlado. Y por eso me parece que la cara de cansancio, la cara de culo que tenía el presidente en el anuncio que hizo hoy, que es súper importante, súper trascendente, en parte se debe al cansancio, en parte se debe al hartazgo, pero me parece también fue una forma de evitar el triunfalismo en una materia en la cual el triunfalismo puede costar vidas y que además ya fue un problema el triunfalismo para el gobierno, porque el propio Alberto Fernández, cuando mostraba las filminas en esas conferencias de prensa en la Quinta de Olivos, destacaba que Argentina estaba muy abajo en la lista de muertos por millón de habitantes, y después terminó muy arriba Argentina en la lista de muertos por millón de habitantes. Entonces la verdad que el triunfalismo es una cosa de corta mira y bastante estúpida en un contexto tan cambiante. Le preguntaron por el año de gobierno, Alberto Fernández también en esa conferencia que dio hace un rato, al mediodía, y dijo que había hablado con Kicillof esta mañana, con el gobernador de la provincia, y dijo que lo comentó primero con él y después lo comentaba en público, que habían hecho una experiencia inusual este año. La experiencia inusual fue gobernar lo desconocido. La verdad es que para ellos fue gobernar lo desconocido, para nosotros fue narrar lo desconocido, contar lo desconocido, y para todos y todas fue vivir lo desconocido este año. Fue nuestra guerra. Es así, hoy hablaba con alguien y me decía, bueno, ¿cómo estás? Que acá estamos aislados. Nada, la verdad
mi abuelo vivió una guerra, mi bisabuelo se escapó de un país a donde lo perseguían por su apellido, por su origen, por su cultura. Creíamos que no íbamos a vivir una catástrofe de este tipo en esta generación, pero nos tocó, y fue esta, y la estamos viviendo. Y la verdad, ahora que empieza la vacunación, uno dice, che, qué ganas de salir a festejar, qué ganas de tirar la casa por la ventana. Bueno, no, sería lo más estúpido que podríamos hacer. Primero porque la segunda ola en Europa es letal. Alemania registró su máximo número de muertes diarias ayer, 590 muertos en Alemania, un país que se testea hasta para entrar a un bar prácticamente, porque es un país riquísimo y que además tiene un avance tecnológico fenomenal. Son 100 muertos más de los que tuvo en el peor momento, en el tope previo de la primera ola. Y esto lo dijo Merkel ayer, Angela Merkel, la canciller alemana. Es el discurso más emotivo que se le haya escuchado a ella a 10 días de Navidad, que en Alemania se festeja muchísimo, y se festeja muy en las calles, con vino caliente, con facturas, con confituras, con caramelos. Ayer Merkel dio un discurso súper enérgico ante el Parlamento alemán, y dijo esto, escuchá. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit dem Vereinbarung, dass wir zum Beispiel essen und verzehren. Aunque suene duro y sé cuánto amor le pusieron a montar los puestos de vino caliente, esto no es compatible con el acuerdo que hicimos de comprar solamente comida para llevar y comerla en casa. Dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Lo siento desde lo profundo de mi corazón, pero si el precio que pagamos son 590 muertes por día, en mi opinión es inaceptable. Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. La conclusión es muy sencilla. El número de contactos es demasiado alto, la reducción de contactos que hemos logrado no es suficiente. Lo único que quiero decir es que si tenemos demasiados contactos ahora y terminan siendo las últimas Navidades con nuestros abuelos, entonces algo habremos hecho mal. La escuchaste, ¿no? O sea, escuchaste el tono. Angela Merkel no habla así, es un témpano en general. Y lo que dijo es esto, es un llamado de atención. La verdad es que el llamado de atención corresponde, porque es terrible lo que está pasando con la segunda ola en Europa. Pero, claro, hay muchos argentinos que dicen, ya pasó acá en Argentina y la segunda ola recién va a llegar cuando llegue el frío. Bueno, no es así, no es así. En los países de alrededor nuestro está pasando una especie de segunda ola que espero que no se convierta en tal, porque si no, no sé cómo vamos a transitar este verano. Escuché lo que contaba al respecto Ginés González García en la conferencia con Alberto Fernández Reyes. Pero somos el único país del cono sur, por lo menos de los periféricos, que está bajando. Todos los demás están en riesgo creciente en estos días, pleno verano. Con lo cual la idea de que esto se resolvió no está, ni por el clima, ni porque todavía no hay vacuna. Y aun cuando esté la vacuna, hasta que logremos los niveles de inmunidad necesarios en una población para que se disminuya la circulación del virus, van a pasar varios meses. Entonces vamos a disminuir al principio mortalidad, con esto que decía de las prioridades, pero no vamos a disminuir la dispersión del virus. Eso significa que tenemos que seguir con el comportamiento. ¿No le crees al ministro o querés datos duros, datos de los que está reportando cada país? Bueno, Brasil volvió a los 50.000 casos por día. 50.000 casos por día. En noviembre había bajado a 20.000 diarios promedio, promedio semanal digo, pero con días de 10.000. En estos 10 días de diciembre, en 15 de los 27 estados no pararon de subir los casos, en 15 de los 27 estados brasileños, y Brasil es de los países más castigados por el COVID. Tuvo más de 6,5 millones de casos y 178.000 muertos. 178.000 muertos. Brasil es el tercer país del mundo con más infectados, el segundo con más fallecidos, pero no es el único de la región que está aumentando sus casos. Chile, desde las 5 de la mañana de hoy, tiene a las 52 comunas y a los 6 millones de habitantes de Santiago de Chile y alrededores en fase 2. Retrocedieron
a la cuarentena total sábado y domingo, tienen que pedir permiso para salir de la casa y una sola vez por fin de semana pueden hacerlo, en caso de que lo hagan. Van a comercios esenciales solamente, los no esenciales solamente van a poder abrir de lunes a viernes, y también rige desde esta mañana en Chile, repito, en Chile, acá en el Cono Sur, en un lugar de verano, rige la prohibición de abandonar la capital hacia el resto de las regiones del país. En Sudáfrica, que también está en el hemisferio sur, ayer oficialmente decretaron la segunda ola. Tuvieron 6.709 nuevos casos. El mayor número de contagios se dio en chicos de entre 15 y 19 años, o sea que no es el mismo patrón de adultos que había en la primera fase. Y bueno, acá hay otros también, acá ayer el ministro de Salud de Paraguay también admitió que el sistema sanitario paraguayo colapsó y que por primera vez tuvieron gente esperando para una cama de terapia intensiva. Tienen unas 20 personas en esa situación en Asunción, pero hay otros 5 departamentos también en riesgo. A ver, ¿qué soy? ¿Un aguafiestas hablando de todo esto el día que anuncian que van a vacunar a 10 millones? No, me parece que tenemos que ser lo más realistas posibles. La verdad, estamos en una situación en la cual hay que seguir usando barbijo. Nosotros nos reímos del que usa el barbijo chota afuera, pero está mal usado el barbijo. Debió haber habido mucha más educación del gobierno sobre esto, mucha más campaña de difusión. El barbijo tiene que usarse tapando la nariz y tapando la boca. Tiene que guardarse la distancia social, hay que tratar de guardar la distancia social y no hacer la boludez de abrazarse, aunque uno quiera y ya fue y pasó el año. La verdad que es un momento para cuidarse y hacer, en caso de verse con gente, verse al aire libre, porque sobre todo son estas 3 cosas: la distancia, el barbijo y el aire libre, pero sobre todo es la responsabilidad de cada uno de nosotros y la solidaridad. Si tenés alguno de los síntomas, quédate en tu casa, no veas a nadie. Si estás planeando hace mucho ese encuentro con amigos, amigas, y te agarra tos justo antes, y no vayas, porque capaz a tus amigos no les pasa nada, pero capaz a sus padres sí, o a sus abuelos sí, y se mueren. Y si estás por ir a trabajar y te da fiebre, y no podés faltar, sentís que no podés faltar, faltá igual, porque lo que vas a hacer es generar un brote y zozobra en un montón de familias. Lo mejor en esto es ser conservador. Si alguien a tu alrededor da positivo o empieza a tener algún síntoma, te guardás y esperás preventivamente, y es un quilombo, y se los digo por experiencia porque lo estoy viviendo en estas horas en mi propia familia, en mi mujer, y la verdad que la reacción más responsable y más solidaria es esa. Y sí, pagás un montón de costos, hay un montón de incordios por hacerlo, pero cuidás a los demás y te cuidás a vos. Y cuando digo, si no podés faltar, faltá, me refiero también al empleador. Si vos sos empleador, no le metas presión a ese empleado o empleada que no puede ir. Y pagale, además, pagale. No te hagas el boludo o la boluda, pagale, porque es un parte de enfermo, eso es algo para cuidar la salud. Otro día hablamos de la economía, porque cada vez está más claro que el virus se queda unos meses más en Argentina y que la vieja normalidad no va a volver, y para mí va a hacer falta más plata y más reseteo económico para atender esta situación, si efectivamente, como dijo Fernández, esto va a seguir hasta entrado marzo, abril, o incluso quizás más, como dijo Ginés García. Hoy lo importante es otra noticia, no es la economía. Va a haber 15 millones de vacunados antes de marzo. ¿Es una buena noticia? Sí, una excelente noticia. Pero igual, sigamos cuidándonos.